Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo 97. Aquí viene el escuadrón Skirtle, parte 5. Una profunda sensación de logro se había apoderado de Nolan, calentándolo más que el suave sol de la tarde. La sesión de entrenamiento improvisada con su querido equipo de 6 Pokémon se había desarrollado con una energía que aún vibraba en el aire ribereño. No podría haber estado más emocionado con cómo cada uno de ellos, su pequeña familia, había aceptado el reto de aprender una nueva técnica. Desde los concentrados intentos de Meadow por refinar sus reservas internas de polen en 2 herramientas más versátiles, hasta las explosivas explosiones de fuego de Fan al dominar su nuevo ataque de tipo fuego, su entusiasmo era una fuerza tangible. Nolan había esbozado el plan con esperanzada emoción, y ellos lo habían reflejado 10 veces, entregando todo su ser al trabajo duro. Era demasiado pronto para la verdadera maestría, pero las bases que sentaron eran sólidas, un testimonio de su compromiso compartido y el fuerte vínculo que todos compartían. Con el corazón lleno de orgullo, Nolan había decidido dar por finalizado el arduo trabajo del día después de 2 intensas horas. Había dedicado tiempo a cada miembro del equipo, desde ayudar a Welkin a comprender la aerodinámica inicial de un nuevo patrón de vuelo hasta instruir a Shantite en el complejo control energético de la nueva maniobra de manipulación de la Tierra que esperaba que perfeccionara. Reconoció el destello de agotamiento que empezaba a asomar en sus ojos y supo que presionarlos más los llevaría a la frustración, no al progreso. El objetivo era fortalecerlos, no deshacerlos. Así que, con amables palabras de elogio, apuntó la suave luz roja de sus Pokébolas, llamando a Welkin, Iris, Shantite, Fang y Lyric uno por uno. Cada uno se desmaterializó en sus hogares esféricos, a salvo y finalmente capaz de tomar un merecido descanso tras un esfuerzo tan fantástico. El único que permaneció afuera fue Meadow, quien ahora estaba acurrucada en los brazos de Nolan, con su pequeño y robusto cuerpo como un peso reconfortante contra su pecho. La familiar textura correosa de su piel y el tenue y dulce aroma del bulbo en su espalda lo ayudaron a anclarse mientras emprendía su nueva búsqueda. Sus ojos estaban cerrados en un estado de meditación exhausta, su suave respiración era una rítmica bocanada contra su camisa. Acunando al cansado Bulbasaur, el chico de cabello dorado cambió su enfoque por completo, su mirada ahora recorría el paisaje con un nuevo propósito. Sus amigos habían ido a pescar mientras él entrenaba, y ahora era el momento de encontrarlos para que todos pudieran continuar su viaje juntos. El nuevo objetivo se asentó en su mente y comenzó su caminata por el río serpenteante. Nolan siguió la suave curva de la orilla, alejándose de la reconfortante silueta de los edificios de Aquatown, que se perdían lentamente en la distancia. El camino del chico de cabello dorado lo condujo hacia la vasta extensión verde oscuro del bosque, que se alzaba como puerta de entrada a las escarpadas montañas de tonos púrpura que se alzaban en el horizonte. El tranquilo paisaje, con sus juncos susurrantes y el incesante gorgoteo del agua, debería haber sido apacible. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la energía positiva de su sesión de entrenamiento, una pequeña y fría semilla de ansiedad comenzó a brotar en el pecho de Nolan. Esto estaba tardando más de lo debido, y cada paso en el creciente silencio se sentía como un paso más lejos de sus amigos desaparecidos. El optimismo inicial que Nolan había traído consigo del campo de entrenamiento improvisado se había evaporado por completo, reemplazado por un temor creciente que se instaló como un peso de plomo en su estómago. Había pasado una hora entera de búsqueda dedicada desde que partió, y aún no había podido encontrar ni rastro de Ash, Misty y Brock. La orilla del río se extendía ante él, un lienzo vacío de hierba ondulante y piedras dispersas. Observó la línea de árboles, escudriñando las profundas sombras entre los troncos, con la esperanza de vislumbrar el característico sombrero rojo de Ash o el vibrante cabello naranja de Misty. Simplemente no se habrían ido sin él. Era una regla tácita del grupo. Y, sin embargo, su ausencia era una realidad profunda y desconcertante que hacía que el sereno paisaje se sintiera repentinamente extraño y hostil. La creciente preocupación del chico de cabello dorado finalmente se transformó en una oleada de pánico absoluto, oprimiendo su garganta y haciendo que su corazón latiera con fuerza contra sus costillas. Aún de pie cerca del incesante fluir del río, Nolan tenía el ceño profundamente fruncido, su expresión era una máscara de profunda preocupación. Desde su cómoda posición en sus brazos, Meadow se movió, percibiendo el brusco cambio en el comportamiento de su entrenador, y comenzó a mirar a su alrededor con la misma preocupación. Respirando hondo y temblorosamente, Nolan se cubrió la boca con las manos, aspirando todo el aire que pudo. Ash.
Misty. Brock. Hola. Gritó Nolan, con la voz entrecortada por los nervios, resonando en el paisaje inquietantemente silencioso. El sonido pareció viajar kilómetros antes de ser absorbido por el inmenso silencio. Solo una respuesta le llegó, y fue el murmullo indiferente del río mientras su corriente fluía sobre piedras lisas y el susurro melancólico de las hojas agitadas por la brisa que pasaba. El silencio que siguió a su grito desesperado fue más denso y profundo que antes, acosando a Nolan por todos lados. Confirmó su mayor temor. En realidad, solo estaban él y Meadow allí afuera. Justo cuando una nueva punzada de desesperación amenazaba con abrumar al joven entrenador Pokémon, el chico de cabello dorado sintió un suave empujón en la barbilla. Meadow había levantado la cabeza, con sus grandes ojos rojo rubí fijos en él, y emitió un suave y tranquilizador sonido. Bulbasaur, arrulló el pequeño Pokémon de tipo planta, un sonido bajo y reconfortante que parecía decir que todo estaría bien. Nolan dejó escapar otro suspiro pesado y cansado, el sonido apenas perturbó el aire tranquilo que los rodeaba mientras acariciaba distraídamente la parte superior de la cabeza de Meadow. Lo sé, Meadow, lo sé, murmuró en voz baja y tensa por la ansiedad. No pueden haberse desvanecido sin más. Se suponía que nos encontraríamos de nuevo aquí, cerca del río, después de que terminara mi entrenamiento. Nolan se detuvo bruscamente, su mirada recorrió una vez más los escasos árboles y la hierba alta y ondulante que bordeaban el agua. En la distancia brumosa, los últimos tejados visibles de Aquatown le recordaban dolorosamente lo lejos que había estado y lo lejos que parecían estar sus amigos. Negando con la cabeza como para alejar los pensamientos inquietantes, Nolan no pudo disimular la palpable preocupación que irradiaba. No debería haber tardado tanto en encontrarlos, murmuró el chico de cabello dorado con ansiedad, con la voz apagándose en un susurro. Se aferró a Meadow con más fuerza, buscando consuelo en su presencia mientras recordaba la última conversación que había tenido con sus amigos. Dijeron que iban a pescar un rato a las afueras del pueblo, la simplicidad de su plan ahora parecía una broma cruel, un arreglo sencillo que, de alguna manera, había salido terrible e inexplicablemente mal, dejándolo varado en un mar de creciente temor por su seguridad. Pero no se rendiría. No podía. Nolan encontraría a sus amigos. Lo haría. La alternativa simplemente no era una opción. Y así, con una renovada pero frágil determinación, el chico de cabello dorado comenzó a caminar de nuevo, con pasos más pesados ahora al pisar la tierra blanda de la orilla, con Prado permaneciendo como un cálido y silencioso consuelo en sus brazos. Nolan intentó inyectar un poco de optimismo en sus pensamientos, preguntándose en voz alta a su querido compañero Pokémon sobre un nuevo suceso. ¿Quizás regresaron a Pueblo Aqua? Reflexionó la rubia entrenadora Pokémon. Pero seguro que ya me habrían encontrado, deben estar por aquí. Sin embargo, las palabras esperanzadoras sonaban huecas y poco convincentes incluso para él mismo. Su tono delataba el profundo miedo que se había arraigado en él. Su voz era débil, un escudo frágil contra el temor que se cernía sobre él. En respuesta a su vacilante esperanza, Meadow solo pudo emitir un pequeño gemido interrogativo. ¿Bulbasaur? Susurró suavemente la pequeña criatura verde. Su simple pregunta hizo eco de la profunda y aterradora incertidumbre que ahora consumía a su entrenador. El desesperado intento de Nolan por tranquilizarse mentalmente fracasó. El frágil muro de confianza se derrumbó en cuanto vio la misma profunda preocupación y cruda ansiedad reflejada en los grandes ojos rojo rubí de Meadow. El silencio opresivo del sendero junto al río, antes apacible, ahora se sentía cargado de amenazas tácitas. Cada susurro de las hojas le provocaba una nueva oleada de inquietud. El chico de cabello dorado frunció el ceño, su propia calma forzada dio paso a la cruda realidad de su situación. Confesó con nerviosismo lo que ambos ya sabían, con una voz apenas más que un susurro. Tienes razón, Meadow, suspiró el chico de cabello dorado, con un tono cargado de resignación, algo no está bien en esto. Desde su lugar seguro, acurrucada en el hueco de los brazos de su amado humano, Meadow miró hacia arriba. El gran bulbo en su espalda parecía inclinarse por el peso de su preocupación. Saur dejó escapar un suspiro triste y suave. El dúo humano y Pokémon continuó su viaje en un silencio tenso y prolongado por un instante que se alargó hasta la eternidad, con los ojos de ambos escudriñando constantemente el entorno con una intensidad compartida y febril. La mirada de Nolan recorrió la densa espesura de árboles a su izquierda, mientras que Meadow mantenía sus orbes rubí fijos en el río burbujeante a su derecha, un pacto silencioso de vigilancia entre entrenador y Pokémon.
El aire era denso y quieto, perturbado solo por el suave chapoteo del agua contra la orilla y el lejano piar de Pidgey, ajeno a todo. Fue en esta atmósfera cargada que la aguda mirada de Meadow captó de repente un destello de movimiento, un breve y agudo destello de luz solar reflejada que le guiñó desde un trozo de hierba alta, verde esmeralda, a pocos metros de distancia. Todo su cuerpo se tensó al emitir un grito agudo y urgente. Bulba. Bulbasaur. Antes de que Nolan pudiera siquiera procesar su alerta, Meadow entró en acción con sorprendente agilidad, prácticamente lanzándose fuera del abrazo protector del chico de cabello dorado en un destello verde. Aterrizó con un suave golpe sordo en la tierra húmeda de la orilla del río, justo bajo sus pies, con sus poderosas patitas ya agitadas. La pequeña Pokémon de tipo planta, ahora impulsada por una potente mezcla de curiosidad y preocupación, corrió hacia el misterioso objeto que había captado su atención, con sus lianas moviéndose con anticipación. Nolan la miró, sus gélidos ojos azules abiertos de par en par por la sorpresa ante su repentino y decisivo movimiento. Una frágil chispa de esperanza se encendió en su pecho. Quizás era esta, la pista que tanto necesitaban. ¿Qué pasa, Meadow?, preguntó, con una voz llena de esperanza y urgencia. Meadow no se giró ni respondió, absorta por completo en el objeto que tenía delante. En cambio, se comunicó con una claridad instintiva que no necesitaba palabras. Una de sus delgadas y prensiles enredaderas se desplegó desde su espalda, extendiéndose con determinación hasta que su punta se posó justo sobre el origen del destello en la hierba. La mirada de Nolan siguió la silenciosa dirección de su enredadera, entrecerrando los ojos mientras intentaba discernir lo que había encontrado entre las verdes hojas. Finalmente lo vio. Un brillo distintivo y antinatural vibraba con el suave balanceo de la hierba. Con Meadow pisándole los talones, una sombra diminuta y decidida, Nolan se dirigió hacia el lugar. Sus zapatos se hundieron ligeramente en la tierra blanda antes de agacharse y recoger un objeto metálico doblado. El objeto que sostenía en sus manos era una caña de pescar plegable, con su elegante armazón plateado y azul ligeramente manchado de barro, pero por lo demás en extraordinarias condiciones. Nolan parecía completamente desconcertado al darle la vuelta. Su peso se sentía extrañamente significativo en sus manos. Una oleada de confusión lo invadió, eclipsando momentáneamente su miedo mientras intentaba comprender el descubrimiento. Miró de la caña, que funcionaba perfectamente, a la orilla vacía y silenciosa del río y luego de vuelta, sin que la escena tuviera sentido. ¿Una caña de pescar?, preguntó el chico de cabello dorado en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. ¿Quién dejaría una caña de pescar tirada aquí? Estas cosas no son precisamente baratas. A su lado, Meadow inclinó la cabeza y emitió un suave sonido interrogativo. ¿Saur? La expresión del pequeño Pokémon de tipo planta era un reflejo perfecto del desconcierto del propio Nolan. Nolan daba vueltas a la caña de pescar una y otra vez, sus dedos recorriendo distraídamente el frío metal mientras su mente repasaba una docena de escenarios imposibles. Su pulgar rozó algo en el mango, una pequeña sección elevada que se sentía diferente de la suave carcasa que la rodeaba. Entonces sus gélidos ojos azules se abrieron al notar las tenues letras en relieve. Una sacudida lo recorrió, una repentina premonición de que aquello era algo mucho más significativo que un trozo de equipo desechado descuidadamente. Espera un momento, jadeó el joven entrenador Pokémon, con la voz entrecortada. Acercó el mango de la vara a su rostro, entrecerrando los ojos al orientarla justo a la luz del sol para leer la pequeña y elegante inscripción. En el momento en que el nombre quedó claro, la mandíbula de Nolan cayó en un horror absoluto, un jadeo estrangulado escapó de sus labios mientras sus ojos se abrieron con absoluta y pura alarma. El mundo pareció inclinarse sobre su eje y se quedó sin aire en los pulmones. La voz del chico de cabello dorado, cuando finalmente emergió, fue un susurro tembloroso y aterrador que casi se lo llevó la brisa. Flor de agua brumosa, el nombre flotaba en el aire entre ellos, un testimonio escalofriante de sus peores temores. El cuerpo de Nolan empezó a temblar nerviosamente, aferrándose a la caña de pescar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mientras el peso aterrador del descubrimiento caía sobre él. Contempló el nombre, con un terror gélido que le calaba hasta los huesos. ¿La caña de pescar de Misty?, susurró el chico de cabello dorado con incredulidad, con la mente dando vueltas mientras luchaba por rechazar la prueba irrefutable que sostenía en sus manos. Pero, Misty nunca la dejaría atrás. No por voluntad propia. Es como su posesión más preciada. Justo después de esa bicicleta que Ash aún tiene que devolverle.
El recuerdo casual de la larga deuda de su mejor amigo le resultó desconcertante y extrañamente doloroso ante esta nueva y aterradora realidad. De pie junto a él, lealmente, Meadow pareció comprender también la gran importancia de este descubrimiento. La bombilla en su espalda tembló al percibir el cambio en el estado emocional de su entrenador. La preocupación inicial de Nolan se convirtió instantáneamente en pánico absoluto, y comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente, con la mirada fija en el bosque silencioso y el río vacío. Meadow miró a su angustiado entrenador, percibiendo el terror frenético que se había apoderado de él. Apretó su costado firmemente contra su pierna, una pequeña presencia que lo afianzaba en medio de su pánico. ¿Bulba? ¿Bulbasaur? Las palabras de la pequeña criatura verde eran a la vez una pregunta y una súplica para que su amado compañero humano se calmara. Milagrosamente, funcionó. El sonido familiar atravesó la neblina de miedo de Nolan. El joven entrenador respiró hondo, tembloroso, en un intento desesperado por calmar sus nervios, sabiendo que necesitaba ser fuerte por ambos. Tienes razón, Meadow, respondió finalmente el chico de cabello dorado, con voz abatida pero firme mientras recuperaba un poco de compostura, necesitamos averiguar qué pasó aquí. Con un nuevo y sombrío propósito, Nolan comenzó a examinar meticulosamente el suelo alrededor del área donde encontró la caña de pescar. Su cuidadosa búsqueda fue recompensada casi inmediatamente. Los gélidos ojos azules del niño se abrieron de par en par con sorpresa cuando notó una serie de marcas distintivas presionadas en la tierra blanda cerca del borde del río, parcialmente ocultas por la hierba. Huellas, susurró Nolan, una palabra que mezclaba terror y descubrimiento. Señaló con un dedo tembloroso hacia abajo para que Meadow las viera, indicando varios pares de huellas pequeñas y claras, distinguidas por la inconfundible forma de pies palmeados. Meadow se inclinó, examinando con sus propios ojos rubí las huellas en el barro. La mente de Nolan trabajaba a toda velocidad, conectando la evidencia con sus recuerdos de sus compañeros de viaje. Pies palmeados, eso es, murmuró, mientras las piezas del rompecabezas encajaban con fuerza. ¡Oh, no! Son huellas de Skirtle. Y mira, más de un par. Será. Impulsado por una oleada de adrenalina, Nolan siguió el rastro de huellas palmeadas que se alejaban de la orilla del río, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Las huellas eran fáciles de seguir en la tierra blanda, un sendero despejado que se adentraba en la parte más densa del bosque. Apenas había recorrido una corta distancia cuando se detuvo en seco, abriendo aún más los ojos al notar otro conjunto de huellas que discurrían junto a las de Skirtle. Estas eran terriblemente diferentes. Eran más largas, más profundas y estaban grabadas en la tierra con lo que solo podían ser garras largas y afiladas. Un nudo de puro terror se apoderó del estómago de Nolan, frío y pesado. No se trataba de las huellas de ningún Pokémon que él conociera como amistoso, y su presencia junto a las huellas de la traviesa pandilla de Pokémon bromistas que ya les había causado tantos problemas a Nolan y sus amigos ese día pintaba un panorama aterrador. Esto no estuvo bien. En lo más mínimo. Por una fracción de segundo, solo el aroma húmedo y arcilloso de la ribera llenó el aire mientras Nolan señalaba con ansiedad la tierra blanda, con la voz tensa y una creciente preocupación que contrastaba profundamente con el cielo inmaculado. Junto a las huellas familiares y más pequeñas de lo que sospechaba que eran del escuadrón Skirtle, el segundo conjunto de huellas, más imponente, se hundía profundamente en el barro. Y mira, Prado, estos son más grandes, dijo Nolan con gravedad, mirando fijamente a su querido compañero Bulbasaur, cuyos grandes ojos carmesí reflejaban su creciente inquietud como dos charcas de preocupación. El suave chapoteo del río contra la orilla parecía burlarse de la repentina tensión que se había instalado entre ellos, un marcado contraste con la pacífica búsqueda que habían emprendido momentos antes. Saur, Meadow arrastró los pies, emitiendo un murmullo bajo y cuestionador mientras observaba las nuevas y siniestras impresiones que estropeaban el paisaje por lo demás sereno. De repente, Nolan dejó escapar una bocanada de aire bruscamente mientras fruncía el ceño. Algo andaba terriblemente mal. Espera, susurró el chico de cabello dorado, con la palabra flotando en el aire. El joven entrenador Pokémon se agachó hasta el suelo, hundiendo las rodillas de sus vaqueros en la tierra fría y húmeda mientras extendía un dedo vacilante para trazar el contorno de una de las huellas más grandes y misteriosas. Fue entonces cuando los vio. Líneas tenues, casi imperceptibles, grabadas en la tierra junto a las huellas primarias, una sutil perturbación del suelo arrastrado que se arrastraba detrás de las hendiduras más profundas.
La mente de Nolan, antes tranquila y concentrada en un simple recado, empezó a correr, barajando posibilidades a una velocidad alarmante mientras procesaba la sombría evidencia que tenía ante sí. El inocuo descubrimiento se transformaba rápidamente en algo mucho más siniestro. En voz baja, las horribles piezas empezaron a encajar. Su silencioso murmullo casi se perdió entre el susurro del viento entre los juncos del río. Marcas de arrastre, susurró Nolan para sí mismo, con el dedo flotando sobre la tierra marcada, y la comprensión cayó como una piedra en su estómago. Como si algo estuviera siendo arrastrado. Sus gélidos ojos azules recorrieron frenéticamente la orilla del río, y su observación inicial se consolidó en un cuadro aterrador al identificar no uno, sino tres conjuntos distintos de estos espeluznantes senderos, cada uno con ligeras variaciones de tamaño y profundidad. Su mente analítica, una cualidad de la que solía enorgullecerse, le proporcionó ahora la conclusión más aterradora. Y hay tres conjuntos diferentes de estas marcas de arrastre, susurró el joven entrenador Pokémon, con la voz ligeramente quebrada por las horribles implicaciones, diferentes tamaños, humanos, tamaños de zapatos. Lentamente, como si sus articulaciones estuvieran llenas de plomo, Nolan se incorporó de nuevo, palideciendo hasta quedar tan pálido como las piedras blanqueadas al borde del agua. Se giró hacia Meadow. Su voz era un graznido ahogado y apenas audible que apenas se oía a pesar de la corta distancia que los separaba. Prado, el escuadrón Skirtle y otro Pokémon, Y. Tres pares de marcas de arrastre, balbuceó Nolan, con la mirada perdida mientras repasaba la escena. Aferró la caña de pescar doblada que había encontrado antes. Su familiar y elegante acabado de repente le pareció frío y extraño en la mano. La última y terrible conexión se produjo, y una ola de terror puro y helado lo invadió, robándole el calor de su cuerpo y el aire de sus pulmones. No puede ser, pero, susurró el chico de cabello dorado, una negación débil ante la montaña de evidencia que yacía a sus pies. Nolan respiró hondo, tembloroso, intentando calmar sus manos, pero el miedo era un ser vivo que se le enroscaba en el estómago. Miró directamente a Meadow, necesitando que comprendiera la gravedad de lo que estaba a punto de decir, que compartiera la terrible carga de su conclusión. Ash, Misty, Brock, no creo que hayan dejado esta caña de pescar aquí, Meadow, dijo finalmente, con la voz desgarrada por la emoción. No creo que se hayan ido de aquí, al menos no por voluntad propia. Meadow dejó escapar un grito bajo y preocupado. Bulba, se quejó tristemente el pequeño Pokémon de tipo planta, acercándose más a su pierna como para ofrecerle el poco consuelo que podía. Durante un largo momento de silencio, permanecieron juntos, humanos y Pokémon unidos por su preocupación compartida y el horror tácito de su descubrimiento. Pero ese momento de silencio y miedo compartido se vio repentinamente interrumpido por una oleada de adrenalina y determinación. Nolan levantó la mirada del suelo y siguió la dirección en la que se dirigían las huellas y las marcas de arrastre, alejándose de la relativa seguridad de Pueblo Aqua, adentrándose en el denso y sombrío bosque que se abría paso hacia un amenazante grupo de montañas en el horizonte lejano. Sus gélidos ojos azules, antes abiertos por la sorpresa, se entrecerraron con una renovada determinación nacida de una necesidad desesperada y aplastante de encontrar a sus amigos y garantizar su seguridad. Los únicos sonidos a kilómetros de distancia eran los pasos de Nolan y Meadow mientras salían corriendo de inmediato. No tenían un momento que perder. Una fría y pesada manta de desesperanza se cernió sobre los tres jóvenes entrenadores, ahogándoles hasta el aire en los pulmones. Era un miedo como ningún otro que hubieran conocido. Era una certeza inquietante y escalofriante de que su viaje había dado un giro realmente oscuro, y quizás definitivo. Ash, Misty y Brock intercambiaron miradas de asombro. El terror compartido se reflejaba en sus rostros mientras la gravedad de su situación se les calaba hondo. La bravuconería y el optimismo que los habían acompañado a través de innumerables desafíos se habían evaporado, reemplazados por un miedo crudo y primario que les atenazaba el corazón, dejándolos contemplando un futuro que de repente se había vuelto terriblemente incierto. Su captura en la orilla del río había sido un proceso aterradoramente rápido y brutalmente eficiente. En un momento, disfrutaban de un breve respiro junto a la tranquila corriente del agua, y al siguiente, los rodeaba un destello de caparazones marrones y rostros azules traviesos con gafas de sol. El escuadrón Skirtle, operando con una coordinación implacable que contradecía su pequeña estatura, los había superado incluso antes de que pudieran recurrir a sus propios Pokémon.
Las luchas iniciales de los tres humanos fueron feroces pero finalmente inútiles, ya que las cuerdas estaban enrolladas de manera experta y firme alrededor de sus torsos y brazos, suprimiendo sus movimientos frenéticos y consolidando su estado como cautivos indefensos del rebelde Pokémon de tipo agua. Con sus protestas acalladas y sus forcejeos inútiles, el trío fue arrastrado bruscamente lejos del río hacia el profundo e imponente bosque que bordeaba Pueblo Aqua. El viaje fue una miserable confusión de tierra áspera que les raspaba los zapatos, raíces enredadas que amenazaban con hacerlos tropezar a cada paso y el roce constante y abrasivo de las robustas cuerdas contra su piel. El denso follaje oscurecía el sol, proyectando sombras largas y amenazantes que parecían retorcerse y alcanzarlos, reflejando la creciente oscuridad que consumía sus esperanzas. Cada paso que se adentraban en el bosque los alejaba un paso más de la libertad y los acercaba a un destino desconocido y temido. Pero fue la presencia triunfante y presuntuosa de Meowth la que transformó la situación de un simple secuestro en algo mucho más siniestro. El Pokémon gato rasguño se pavoneaba junto al líder del escuadrón Skirtle, consolidando la aterradora conclusión de que se había forjado una alianza impía. No se trataba solo de la delincuencia aleatoria de una pandilla de Pokémon rebeldes. Era una conspiración planificada orquestada por sus enemigos más persistentes, el equipo Rocket. Las mentes de los entrenadores rebosaban de terror, preguntándose qué terribles promesas de poder o prestigio habría hecho Meowth para convencer al escuadrón Skirtle de participar en un plan tan cruel y malicioso contra ellos. Para empeorar aún más su calvario, el implacable tormento psicológico que les infligían sus captores lo empeoraba todo. Los 5 miembros del escuadrón Skirtle, liderados por su jefe de aspecto petulante, parloteaban y reían, sus risas agudas resonando entre los árboles con un tono agudo y vengativo. Meowth, sin embargo, era el amo de su miseria, lanzando burlas e insultos burlones a cada paso, con la voz desbordando satisfacción rencorosa. El grupo paseaba a sus prisioneros humanos por el bosque como si fueran trofeos, deleitándose con su miedo e impotencia y dejando dolorosamente claro cuánto disfrutaban del profundo sufrimiento de sus cautivos. El propio Meowth parecía saborear esta victoria más que nadie. Entre sus pequeñas y sucias patas, acunaba con cuidado el cuerpo flácido e inconsciente de Pikachu, un premio que había buscado durante lo que parecía una eternidad. Una sonrisa cruel y triunfante se dibujaba en su rostro felino, y sus bigotes se movían con una malicia desenfrenada y alegre mientras observaba al indefenso Pokémon de tipo eléctrico. Para Meowth, este era el triunfo definitivo, un momento de poder absoluto sobre Ash y su compañero más querido, y saboreó cada segundo, sosteniendo el símbolo de su derrota en sus propias garras. Fue realmente un espectáculo repugnante de contemplar. Tras lo que pareció una agonizante eternidad de marcha a través del sofocante bosque, finalmente fueron arrastrados al terreno desolado y abierto del otro lado. Sin embargo, el cambio de escenario no les trajo alivio, solo una nueva y más profunda sensación de desesperación. Las familiares y reconfortantes vistas de Aqua Town habían desaparecido, reemplazadas por un vasto e implacable paisaje de escarpadas montañas grises que se alzaban hacia el cielo. Este desolador panorama les recalcó la devastadora comprensión de lo lejos que los habían llevado, confirmando sus temores de que las posibilidades de un rescate fortuito eran prácticamente inexistentes en este remoto y árido paraje. Su destino final apareció a la vista, y era un lugar que parecía nacido de pesadillas. Una cueva oscura y abierta, escondida en lo profundo de la ladera, que parecía una herida tallada en la misma roca. Un aire frío y húmedo con olor a piedra antigua y descomposición se derramaba desde la entrada, como si los condujera hacia su perdición. Mientras el escuadrón Skirtle y Meowth los conducían al interior, Ash, Misty y Brock comprendieron con una certeza escalofriante que aquella no era una celda de detención temporal. Era una guarida oculta, una prisión secreta, lejos de miradas indiscretas, donde su calvario estaba destinado a convertirse en algo mucho peor. Una vez dentro de la oscura cámara de piedra, sus captores actuaron con un propósito aterrador. En el centro de la caverna se alzaba una roca redonda y colosal, con la superficie lisa y fría. Tras un gesto brusco de su líder, 4 de los Skirtle estrellaron a Ash, Misty y Brock contra la piedra inflexible. Mientras los sujetaban, Meowth y el Skirtle líder trabajaron con una eficacia alarmante, atándolos a la roca con aún más cuerdas, apretando cada nudo con fuerza. En cuestión de segundos, los 3 amigos quedaron completamente inmovilizados, atrapados contra la roca e incapaces de mover un solo músculo. Su destino ahora estaba completamente a merced de sus crueles captores. Fue una pena que no parecieran tener ninguno.
El golpe final y desgarrador llegó cuando se vieron obligados a observar, completamente indefensos, cómo Meowth llevaba a Pikachu a una pequeña jaula metálica plateada. Con un gesto teatral, la adorable pero malvada criatura esponjosa colocó dentro al Pokémon, aún inconsciente, y el chirrido de la puerta metálica al cerrarse fue seguido por el definitivo y estremecedor clic de la cerradura. Ash, Misty y Brock intercambiaron lo que pareció la millonésima mirada de desesperación de la tarde. Su última esperanza, su amigo más poderoso, estaba ahora prisionero y completamente inconsciente del peligro que corrían. Mientras observaban la pequeña y vulnerable figura de Pikachu tras los barrotes, una oleada de absoluta desolación los invadió, dejándolos desconsolados y solos en la fría y silenciosa cueva. En realidad las cosas nunca habían parecido tan sombrías para ellos. La textura áspera y fibrosa de la cuerda se les clavaba profundamente en las muñecas, un constante y doloroso recordatorio de su cautiverio. Ateridos por el aire húmedo de la caverna, Ash, Misty y Brock forcejeaban contra sus ataduras. Sus muecas y gestos de dolor reflejaban la dolorosa realidad de estar atados a una roca colosal e inflexible. Cada mirada furtiva que intercambiaban era interceptada por la mirada aguda e inquebrantable de un miembro del escuadrón Skirtle, un centinela silencioso que se aseguraba de que no se intercambiara ningún rumor de escape. El silencio opresivo de la cueva, roto solo por el goteo invisible del agua, amplificaba su sensación de absoluta impotencia, convirtiéndola en una lucha monumental para no rendirse por completo a la desesperación. Sin embargo, incluso en la sofocante desolación de su situación, una singular y desafiante chispa de esperanza brillaba en lo más profundo de sus mentes. Esta esperanza tenía un nombre: Nolan. Se imaginaron a su querido amigo, con su familiar cabello dorado como un faro en sus pensamientos, seguramente preguntándose dónde habían desaparecido. Su fe inquebrantable en su lealtad e ingenio era lo único que mantenía a raya el temor creciente. Sin duda, pronto se daría cuenta de que habían desaparecido, pero la angustiosa pregunta seguía flotando en el aire. ¿Llegaría a tiempo para salvarlos del destino que el equipo Rocket les había planeado? Los tres jóvenes no se hacían ilusiones sobre los verdaderos artífices de su situación. Cada elemento de esta elaborada captura denotaba el estilo nefasto y característico del equipo Rocket. Era dolorosamente obvio que se trataba de otro intento audaz por capturar a Pikachu, un objetivo que perseguían con una determinación implacable, aunque torpe. En su mente, el escuadrón Skirtle, con su desatinada bravuconería, no eran más que peones, una herramienta conveniente y desechable manipulada para lograr los perversos fines del trío. Comprenderlo fue un trago amargo, sabiendo que estos Pokémon bromistas estaban siendo utilizados con tanta crueldad en un juego mucho más peligroso de lo que entendían. A partir de los fragmentos inconexos y jactanciosos de conversación que habían oído de Meowth durante el viaje por el bosque, se había formado una imagen extraña y profundamente engañosa. El Pokémon gato rasguño había urdido una historia magistral, aunque completamente absurda, para la pandilla de bromistas. Había convencido al escuadrón Skirtle de que los humanos, Jessie y James, no eran sus compañeros, sino sus mascotas, completamente subordinados a sus órdenes. Era una mentira de tal magnitud que, de alguna manera, funcionó, y los Pokémon tortuguitas ahora actuaban con alegre diligencia bajo esta impresión profundamente falsa, ansiosos por complacer a su supuesto nuevo amigo. Pero quizás el aspecto más molesto de toda su terrible experiencia fue el insufrible regodeo de Meowth. El Pokémon criminal se deleitaba con su miseria, de pie, con aires de ceremonia teatral, sobre una roca adyacente más pequeña que los situaba a la altura de los ojos de sus prisioneros. Absorbía su incomodidad, con una profunda y maliciosa satisfacción evidente en la sonrisa petulante de sus labios y el brillo triunfal de sus ojos oscuros. La pura diversión que le producía su situación era palpable, y su sonrisa de satisfacción era una imagen escalofriante, tan potente que les provocó un escalofrío de repulsión involuntaria. Inclinándose hacia adelante con una arrogancia exagerada, el pequeño Pokémon de tipo normal hinchó el pecho, con una voz que destilaba autoridad condescendiente al hacer su arrogante declaración. Soy el Pokémon al mando aquí. Solo esperen a que regresen mis mascotas humanas. Anunció, y sus palabras resonaron levemente en la silenciosa cueva. No contento con las burlas verbales, el Pokémon gato rasguño cometió una falta de respeto que dejó al entrenador de pelo negro sintiéndose fatal. Meowth empezó a menear la cola, un movimiento lento y deliberado, justo debajo de la nariz de Ash, acercándola tanto que le rozó la cara. Un olor desagradable y rancio asaltó de inmediato los sentidos de Ash. El olor distintivo y repugnante de un felino sucio y sin lavar.
No pudo evitar retroceder lo mejor que pudo dentro de sus apretadas manos, mientras una oleada de repulsión lo invadía. Su reacción solo pareció alimentar el deleite de Meowth, quien soltó una risita aguda y burlona ante el evidente disgusto del chico. El Pokémon continuó con sus bromas infantiles, canturreando una burla que irritó los nervios ya de por sí alterados de Ash. Ya. Se burló el Pokémon gato Scratch, su rostro era una máscara de alegría pura y sin adulterar mientras atormentaba a su audiencia cautiva. Llevado al límite por las incesantes indignidades que había tenido que soportar, Ash sintió que una furia se encendía en su interior. Una idea desesperada e impulsiva de una pequeña represalia se encendió en su mente, y aunque hizo una mueca por dentro al pensar en meterse algo tan repugnante en la boca, supo que tenía que actuar. Antes de poder convencerse de su repugnante plan, se abalanzó hacia adelante con la limitada movilidad que le quedaba. Ignorando el asqueroso sabor y la textura, el chico de cabello negro apretó la mandíbula, mordiendo la punta de la cola de Meowth con todas sus fuerzas. El efecto en el Pokémon gato rasguño fue instantáneo y profundamente dramático. Los ojos de Meowth se abrieron de par en par, abriéndose hasta alcanzar proporciones casi cómicas mientras su cerebro procesaba lentamente la impactante sensación. Un breve instante de silencio atónito se rompió cuando el dolor punzante y agudo finalmente lo atacó con toda su fuerza. Un grito agudo y agonizante brotó de su garganta. ¡Ah! Impulsado por una agonía pura y sin adulterar, y fiel al equipo al que pertenecía, Meowth se elevó como un cohete, chillando histéricamente mientras se agarraba frenéticamente la cola palpitante y violada entre las patas. Y con Meowth momentáneamente preocupado por su propio dolor insoportable, Ash aprovechó la fugaz oportunidad para destrozar el engaño cuidadosamente construido. Giró la cabeza para encarar al líder del escuadrón Skirtle, su voz estaba impregnada de una urgencia desesperada y un dejo de ira justificada. «No le creas, Skirtle. Meowth es un mentiroso», gritó, y sus palabras resonaron en las paredes de la caverna. «Esos humanos no son las mascotas de Meowth. El equipo Rocket intenta engañarlos para que hagan su trabajo sucio». La audaz y apasionada declaración quedó suspendida en el aire, provocando que los 5 miembros del escuadrón Skirtle lo miraran fijamente, sus expresiones de confianza traviesa fueron reemplazadas por una repentina y muy visible ola de conmoción e incertidumbre. Desde su posición en la cima de otra pequeña roca, rodeado por el resto del grupo de tipos agua rebeldes, el líder del escuadrón Skirtle observó al chico humano que había atado firmemente a la gigantesca roca. La criatura consideró pensativamente las apasionadas y acusadoras palabras que Ash acababa de pronunciar, inclinando la cabeza hacia un lado en un gesto de genuina contemplación. Tras sus características gafas de sol puntiagudas, sus ojos oscuros analizaron el rostro serio del humano. Un destello indescifrable cruzó su expresión. Emitió un suave gemido interrogativo. «¿Chorrito?» El suave sonido cortó el aire tenso, no con malicia, sino con un sorprendente toque de curiosidad que hizo que el corazón del niño saltara en su pecho con una repentina y frágil oleada de posibilidad. Ash sintió un breve y resplandeciente rayo de esperanza encenderse en su interior, una calidez que le recorrió el pecho al comprender que su desesperada súplica parecía haber tenido un peso inesperado. Vio como la rígida postura del líder se suavizaba ligeramente, señal de que el muro de prejuicios podría haber sido derribado. Desde el lugar junto a él, donde estaban atados con la misma cuerda tosca, Misty y Brock intercambiaron una mirada esperanzada y con los ojos muy abiertos que lo decía todo sin una sola palabra. Por ese fugaz instante, la tensión que los había mantenido cautivos pareció aflojar, y la posibilidad de una resolución pacífica se sintió tentadoramente al alcance de la mano. Lamentablemente, ese precioso sentimiento de esperanza estaba destinado a durar poco, brutalmente extinguido por una intervención furiosa. Meowth, finalmente recuperado del mordisco furtivo que Ash le había propinado a su pobre y sensible cola, hervía de dolor e indignación. Estaba decidido a impedir que el humano deshiciera la alianza que había forjado con el líder del escuadrón Skirtle. No permitiría que Ash revelara su red de astutas mentiras sin una lucha feroz y decisiva. Con un gruñido que deformó sus rasgos felinos, Meowth se recompuso y rápidamente detuvo la súplica de Ash. «Silencio, humano», gritó el Pokémon gato araña, su voz resonando en las rocas y destrozando el delicado momento de comprensión. El pequeño y adorable Pokémon de tipo normal se lanzó por los aires con una fuerza explosiva, un misil peludo de pura malicia dirigido directamente al grupo de humanos. Un rayo de luz brilló amenazadoramente en sus afiladas y extendidas garras mientras se elevaba hacia su objetivo.
En una ráfaga de movimientos gráciles pero salvajes, Meowth desató su ataque de golpes furia directamente sobre el rostro de Ash, una rápida sucesión de golpes demasiado rápidos para esquivarlos. Una serie de furiosas marcas de golpe carmesí florecieron en las mejillas del chico, y delgadas líneas de sangre comenzaron a brotar de los cortes más profundos. El dolor punzante era un testimonio impactante de la ira desenfrenada del Pokémon. Ash quedó tan profundamente aturdido por lo que Meowth acababa de hacer que se encontró completamente incapaz de hablar, su mente se tambaleaba por el dolor agudo y la absoluta audacia del ataque. Satisfecho con su violenta acción, y tras haber recuperado el control de la situación, Meowth aterrizó con gracia y se volvió hacia el escuadrón Skirtle reunido. Les dedicó una sonrisa encantadora y cautivadora, y su actitud cambió de agresor feroz a confidente en un instante. ¿A quién le vas a creer, a este humano o a un Pokémon? Ronroneó Meowth suavemente a su público cautivo, una manipulación magistralmente simple y efectiva. Fue otra mentira descarada de Meowth, una falsedad descarada diseñada para explotar sus prejuicios más profundos, pero sorprendentemente fácil de llevar a cabo. El conocido desprecio del escuadrón Skirtle por los humanos era una densa niebla que nublaba su juicio, cegándolos ante la obvia y desesperada verdad que ardía en los ojos de Ash. Sin dudarlo un instante, el líder Skirtle se animó, olvidando por completo su anterior contemplación, y con seguridad gorjeó una respuesta. Skirtle. Skirtle. Exclamó, con la voz llena de renovada convicción en su causa compartida contra los humanos. La rapidez con la que estos Pokémon eran manipulados era casi dolorosa de presenciar. Ante el grito decisivo del líder, Ash y Misty se desplomaron abatidos contra sus duras ataduras. El breve y hermoso rayo de esperanza que habían sentido tan recientemente se extinguió tan rápido como apareció. El peso de su situación los abrumó una vez más pesado que antes, mezclándose con el nuevo dolor de la traición. Brock, por otro lado, pareció relegar su propio peligro inmediato a un segundo plano. Su mirada estaba fija únicamente en el lamentable estado de Pikachu, su expresión era una máscara de inmensa preocupación. La atención del aspirante a criador de Pokémon estaba fija en la pequeña criatura amarilla que temblaba dentro de la diminuta jaula de metal. La visión era profundamente preocupante, incluso desde la distancia. La respiración de Pikachu era increíblemente trabajosa y superficial, y cada pequeña expansión de su pecho parecía un esfuerzo monumental. Sus movimientos, habitualmente enérgicos, ahora eran lentos y mínimos, y su cuerpo temblaba débilmente en medio de un descanso febril que no le ofrecía ningún consuelo. Una capa de sudor cubría su pelaje amarillo, y sus mejillas rojas, normalmente rebosantes de electricidad latente, estaban pálidas y apagadas. Para el ojo experto de Brock, era más que evidente que el pequeño Pokémon de tipo eléctrico necesitaba asistencia médica urgente, y la oportunidad de proporcionársela se estaba agotando rápidamente. Brock apartó la mirada de Pikachu con desesperación y se giró para encarar a Ash y Misty, con una expresión sombría y marcada por una profunda urgencia. Las arrugas alrededor de sus ojos se tensaron al hablar, con una voz grave y seria, que atravesaba la desesperación compartida. Ash, Pikachu está en mal estado. Declaró con gravedad el aspirante a criador de Pokémon, mientras las palabras flotaban pesadamente en el aire. Tanto Ash como Misty permitieron que sus miradas preocupadas cayeran sobre la figura tendida y enjaulada de su amigo, y una nueva ola de simpatía y cruda preocupación inundó sus expresiones. «Tenemos que hacer algo», gritó Misty con la voz entrecortada por la desesperación. El problema era que, desde su posición actual, atados e indefensos, prácticamente no podían hacer nada para ayudar a Pikachu. Brock les explicó con severidad su terrible situación. Su pragmatismo lo obligaba a expresar la cruda realidad. Lo mejor sería llevar a Pikachu al centro Pokémon de Pueblo Aqua de inmediato, explicó el adolescente, antes de añadir con un suspiro. Pero, por alguna razón, no creo que Meowth ni el escuadrón Skirtle lo permitan. Así que lo mejor que podemos hacer es curar a Pikachu con una superpoción antes de que sea demasiado tarde. Las palabras solo resaltaron su total y absoluta impotencia. El rostro de Ash se contrajo de angustia y desesperación. Sentía un nudo en el estómago por la preocupación por su querido compañero Pokémon, y una nueva oleada de odio por su situación actual lo invadió de inmediato. No podía creer lo impotente que se sentía en ese momento. Pikachu lo necesitaba ahora mismo, y Ash le estaba fallando. Era desgarrador, angustioso y completamente agonizante. No hace falta decir que parecía como si el niño estuviera en su propio infierno privado en ese momento.
La voz de Ash se elevó, tensa y débil, con un temblor de pánico creciente que ya no podía reprimir. La realidad de la situación lo había destrozado con el peso de un Snorlax, dejándolo sin aliento y frenético. Sus palabras temblaban al expresar el aterrador pensamiento que ahora rondaba su mente. «Pero si no tenemos ninguna superpoción, ¿qué le vamos a hacer?», exclamó Ash, con las palabras atropelladas, cada una con un tono de desesperación que resonó en el tenso silencio, pintando un sombrío panorama de su impotencia ante el lento declive de su mejor amigo. En respuesta al grito desesperado de Ash, el rostro habitualmente sereno de Brock se tornó aún más sombrío, y las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron al procesar las terribles circunstancias. Una sombra pareció cubrir su rostro mientras presentaba la única explicación lógica que podía conjurar, un frágil atisbo de plan que parecía más una plegaria que una estrategia. El aspirante a criador Pokémon era terriblemente consciente de lo escasas que eran las posibilidades de que sus captores, el feroz Meowth y el travieso escuadrón Skirtle, se lanzaran a esto. Su voz era baja y ansiosa cuando finalmente lo dijo en voz alta. «Una tienda de Aquatown debe venderlo», anunció Brock, con las palabras suspendidas en el aire como un frágil salvavidas arrojado a través de un abismo imposible. Si fuera posible, el rostro de Ash se ensombreció aún más al oír esas palabras. El último vestigio de frágil esperanza desapareció de su expresión, reemplazado por un profundo dolor de desesperación. La sugerencia de Brock no era una solución, simplemente una definición más clara de su prisión. Parecía haber llegado a la misma terrible conclusión sobre la improbabilidad de que sus captores accedieran a tal petición, y la idea se le asentó como una piedra fría en el estómago. «En la ciudad», susurró desesperado, dos palabras apenas audibles, llenas del peso aplastante de comprender que el mismo lugar que albergaba la salvación de Pikachu estaba desesperanzadoramente y cruelmente fuera de su alcance. La urgencia de su situación se veía acentuada por la respiración superficial y forzada que emanaba de la jaula cercana. Cada inhalación dolorosa que Pikachu tomaba era una nueva punzada de culpa y miedo en el corazón de Ash, un recordatorio rítmico y agonizante de su fracaso al protegerlo. El pequeño Pokémon contaba con que Ash hiciera algo, que conjurara un milagro y lo salvara, y el joven estaba absolutamente decidido a no fallarle a su amado compañero. Podía sentir la confianza cada vez más débil de Pikachu como un peso físico sobre sus hombros. No lo decepcionaría, no sin al menos una lucha feroz, incluso si eso significaba sacrificar su propio orgullo. Listo para suplicar, negociar o simplemente rogar si hacía falta, Ash volvió desesperadamente su atención al líder del escuadrón Skirtle, con sus gafas de sol. Sabía con una certeza cansina que apelar a la bondad de Meowth era un esfuerzo completamente inútil, ya que el Pokémon gato arañazo simplemente no la poseía. Pero quizás el travieso Pokémon tipo agua, líder de esta banda rebelde, no estaba demasiado bajo la cínica influencia de Meowth como para entrar en razón. Sus ojos estaban abiertos y suplicantes, vertiendo todo su miedo y sinceridad en su mirada mientras comenzaba su desesperada súplica por una pizca de misericordia. Con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas, Ash respiró hondo y dejó que su desesperada súplica fluyera, con voz seria y temblorosa. «Escuadrón Skirtle, por favor», comenzó, dirigiendo sus palabras al estoico líder cuya expresión permanecía oculta tras lentes oscuros, «tienen que dejarme ir a la ciudad». Hizo un gesto con impotencia hacia la jaula donde Pikachu yacía sufriendo, esperando que la evidencia visual de la difícil situación de su amigo despertara algo de compasión. «Si no consigo esa medicina, Pikachu estará en serios problemas», suplicó Ash. Desafortunadamente, la desesperada súplica parecía caer en oídos sordos, pues el líder simplemente se cruzó de brazos, impasible. El líder del escuadrón Skirtle miró a Ash con un aire de escepticismo y desdén apenas disimulados. Su fría postura negaba clara e inmediatamente la apasionada petición del chico. La respuesta del pequeño Pokémon fue una serie de agudos chirridos burlones. «Skirtle, Skirtle, Skirtle», se burló el líder. Esto no necesitó traducción para ser entendido como un rechazo firme y definitivo. El sonido atravesó la frágil esperanza de Ash como un cristal, dejándolo conmocionado por el descarado e indiferente rechazo al sufrimiento de su amigo. El muro de desconfianza se sentía más alto e infranqueable que nunca. Desde su posición a pocos metros de distancia, observando la escena con deleite depredador, la sonrisa petulante de Meowth se transformó en una sonrisa maliciosa que prácticamente rezumaba pura alegría malsana.
Después de todos sus enfrentamientos y planes frustrados, era obvio que el Pokémon Gato Araña estaba experimentando una inmensa satisfacción enfermiza al presenciar la cruda desesperación de Ash. Infló el pecho, disfrutando de su papel de cruel intérprete y torturador. Saben que ustedes, los humanos, solo intentan escapar. Anunció con suficiencia, sus palabras distorsionando la precaución del escuadrón Skirtle en una acusación definitiva, envenenando el aire con más desconfianza. Los hombros de Ash se hundieron abatido ante la provocación de Meowth, agobiado por el peso de la situación, pero sabía que debía seguir intentándolo. Aunque era plenamente consciente de que las constantes mentiras y provocaciones de Meowth harían este desafío aún más difícil, Ash no podía rendirse hasta ganarse la vacilante confianza del líder del escuadrón Skirtle. Pikachu lo necesitaba demasiado. Volvió a mirar fijamente al Pokémon de tipo agua, ignorando las palabras venenosas de Meowth. Confía en mí. No iré. En cuanto compre la medicina, volveré. Lo prometo. Suplicó el chico de cabello negro, con la voz quebrada por la sinceridad. Sin embargo, el líder del escuadrón Skirtle todavía parecía completamente poco convencido, ofreciendo solo un Skirtle despectivo y un ligero giro de cabeza, como si la conversación ya hubiera terminado. Una vez más, Meowth disfrutó de un placer cruel y vengativo al ofrecer una traducción despiadada, con su voz llena de falsa simpatía que solo amplificó la crueldad. Skirtle dice que las promesas son baratas. Se burló el Pokémon Gato Araña, y las palabras golpearon a Ash con la fuerza de un golpe físico. Ese último y cínico despido fue la gota que colmó el vaso. Lágrimas de pura y absoluta desesperación brotaron de los ojos de Ash mientras soltaba una última súplica desesperada. Te lo ruego. Por favor, confía en mí. El muchacho de cabello negro azabache rompió a sollozar donde estaba, completamente abrumado por una ola de dolor e impotencia. Decir que el líder del escuadrón Skirtle estaba desconcertado era quedarse corto. Nunca antes en su dura vida había presenciado una emoción tan genuina y cruda, especialmente en un humano. Recordó lo frío y despiadado que había sido su propio entrenador cuando lo había desechado tan cruelmente. Este chico no se parecía en nada a ese humano. Incluso un Pokémon curtido como Skirtle podía notar que la preocupación de Ash por Pikachu era muy profunda, completamente genuina. Skirtle miró al Pikachu que habían enjaulado. Sintió una oleada de compasión, por no mencionar un destello de vergüenza, por ayudar a poner a la pequeña criatura amarilla en un aprieto tan peligroso. El líder del escuadrón Skirtle se alejó de todos ellos. Tenía que pensar seriamente en algunas cosas. El aire estaba cargado con el intenso y denso aroma a tierra húmeda y pino, una fragancia que se aferraba a la húmeda atmósfera de la tarde. La luz del sol, que ya empezaba a desvanecerse hacia el dorado, se filtraba a través del denso follaje en largos y distorsionados rayos, proyectando sombras fantasmales y danzantes sobre el suelo del bosque. Fue de esta penumbra moteada que Nolan emergió, jadeando y agitado, con la pequeña figura de su compañero Bulbasaur, Meadow, aún aferrada a sus brazos. Habían estado buscándolos durante lo que parecía una eternidad, literalmente horas abriéndose paso entre la maleza, y la inquietante certeza de que pronto anochecería era un peso helado en el estómago. El chico de cabello dorado estaba desesperado, una energía frenética lo impulsaba a seguir adelante. Tenía que encontrar a sus amigos desaparecidos antes de que el sol desapareciera por completo. Si caía la oscuridad antes de encontrarlos, las huellas ya tenues que estaban siguiendo se volverían completamente imposibles de ver. Nolan ahuyentó con fuerza ese sombrío pensamiento, negándose a dejar que la desesperación se arraigara. No perdió tiempo, incluso con los pulmones ardiendo, y de inmediato comenzó a escudriñar el terreno con la mirada, con el ceño fruncido por una preocupación que parecía haberse grabado en sus jóvenes rasgos. Aún jadeando por su imprevista y caótica carrera por el bosque, Nolan miró al Pokémon de tipo planta que acunaba contra su pecho. Los grandes ojos rojo rubí de Meadow, abiertos por una ansiedad compartida, reflejaban el mismo miedo palpable por sus compañeros perdidos. Intentó tranquilizarla, con la voz tensa y entrecortada por la falta de aire. Tienen que estar cerca, jadeó el chico de cabello dorado. Sus palabras apenas eran más que un susurro transportado por la brisa del bosque. Hemos venido desde muy lejos del pueblo. Nolan se tomó un momento crucial para calmar su respiración, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones doloridos. Tras cambiar el peso de Meadow para poder cargarla con seguridad con un solo brazo, Nolan se arrodilló con cuidado sobre el suelo blando y arcilloso.
Con la mano ahora libre, extendió la mano, y sus dedos recorrieron con delicadeza las profundas e inconfundibles marcas de arrastre que se habían grabado en la tierra. El sendero era inquietantemente claro, una línea recta y decidida que se alejaba de la relativa seguridad del bosque y se dirigía hacia las siluetas irregulares e imponentes de las montañas en la distancia. Nolan observaba los picos con cautela, frunciendo aún más el ceño mientras reconstruía las inquietantes pistas. El escuadrón Skirtle, y ese otro Pokémon, murmuró en voz baja y preocupada, ¿por qué los traerían hasta aquí? Su pregunta flotaba en el aire silencioso, sin respuesta y siniestra, añadiendo más tensión a su creciente temor. Al percibir su angustia, Meadow rozó suavemente la mejilla de Nolan con la cabeza, un gesto silencioso de consuelo y apoyo. Un suave y preocupado sonido se le escapó, apenas un susurro entrecortado. Saur, Bulbasaur, lo tranquilizó la pequeña criatura verde. La expresión sencilla y sincera de su Pokémon más fiel no logró tranquilizarlo. Al contrario, la intensa preocupación de Nolan no hizo más que aumentar, formando un nudo en sus entrañas. Su mirada se desvió más allá de las vías, hacia la imponente cordillera, y pronunció los nombres de sus amigos como una plegaria en el desierto. Ash, Misty, Brock, ¿dónde están? Preguntó el chico de cabello dorado con añoranza, su voz llena de un anhelo crudo y desesperado. Nolan sabía que no podía permitirse perder ni un segundo más, aunque cada fibra de su ser clamaba por descanso. Superando el profundo agotamiento, Nolan se puso de pie, con su expresión juvenil impregnada de un miedo escalofriante por lo que le aguardaba. Como si reflejara su agitación interna, el viento comenzó a susurrar entre los imponentes árboles, un sonido lúgubre y susurrante que parecía reflejar su propia y profunda ansiedad. Se me acaba el tiempo, murmuró para sí mismo, alzando sus gélidos ojos azules hacia el cielo, que se iba volviendo cada vez más apagado a medida que la tarde avanzaba rápidamente. El crepúsculo inminente amenazaba con tragarse el sendero por completo, y con él, cualquier esperanza de encontrar a sus amigos antes del anochecer. Las posibilidades ya eran escasas, pero en la oscuridad total, serían inexistentes. Si pierdo estas pistas, comenzó Nolan, y el pensamiento ansioso se desvaneció mientras sacudía rápidamente la cabeza, alejando físicamente la desagradable posibilidad. No podía permitirse el lujo de flaquear. Y así, con renovada, aunque cansada, determinación, reanudó su caza, siguiendo las huellas de arrastre hacia la base de las montañas mientras su ritmo se aceleraba hasta casi trotar por el terreno cada vez más desafiante. El suelo bajo sus pies se volvió rápidamente más áspero, el sendero menos indulgente, ahora salpicado de rocas sueltas y afiladas y arbustos espinosos que se enganchaban en su ropa. Nolan tropezó ligeramente, su pie se enganchó en una raíz nudosa y expuesta de un árbol, pero se recuperó rápidamente, agarrando a Meadow con más fuerza instintivamente. Podía sentir a su pequeña compañera temblar ligeramente en sus brazos, su propio miedo una vibración palpable contra su pecho. Está bien, Meadow, susurró, su voz era un murmullo bajo y constante destinado a calmarlos a ambos. Los encontraremos. Tenemos que hacerlo. La cordillera parecía cada vez más grande y sus formidables picos ya estaban oscurecidos por una sombra profunda e impenetrable. Una profunda oleada de inquietud invadió a Nolan. El aire se sentía más frío, más cargado de amenazas tácitas. Finalmente llegó al límite del bosque. El familiar follaje verde dio paso a un paisaje rocoso y árido al pie de la montaña. Las marcas de arrastre continuaban inalteradas, conduciendo directamente a una estrecha abertura en la ladera. Una oscura y siniestra entrada a una cueva que parecía absorber la luz que se desvanecía. Nolan lo miró fijamente, su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Nunca se había sentido cómodo en las cuevas, la idea de estar atrapado bajo tierra era un miedo primario que siempre había llevado consigo. Por un momento desesperado, esperó contra toda esperanza que sus amigos estuvieran simplemente al pie de la montaña, no dentro de las oscuras fauces. Ash. Misty. Brock. Gritó Nolan con ansiedad, con una voz penetrante, mezcla de esperanza y miedo. Solo el viento le respondió, una ráfaga gélida y hueca que parecía emanar directamente de la entrada de la cueva, como si la propia montaña exhalara una fría advertencia. A pesar del terror, una férrea determinación endureció el rostro de Nolan. Estoy en camino, muchachos, declaró el chico de cabello dorado, su voz resonando con una determinación que desafiaba su miedo. Tras respirar hondo y estremecerse para armarse de valor, Nolan se aferró a Meadow con más fuerza y echó a correr hacia la amenazante montaña. Sus amigos nunca lo habían necesitado tanto como ahora. Nolan no les fallaría.
Por la gracia de un dios en el que Ash no sabía que creía, resultó que el líder con gafas de sol del escuadrón Skirdle no era el delincuente empedernido que pretendía ser. Debajo del exterior duro, un corazón realmente latía con compasión. Un suspiro colectivo y silencioso de alivio se extendió entre Ash, Misty y Brock cuando el líder de la pandilla de bromistas finalmente accedió a dejar ir a Ash. El chico de cabello negro podría regresar a Pueblo Aqua y comprar la superpoción que Pikachu necesitaba con tanta urgencia. Ash casi se desplomó en el sitio al tomar la decisión, tan abrumado por una oleada de puro alivio que sintió que le temblaban las rodillas y se le nubló la vista por un instante. Ese profundo sentimiento de liberación se desvaneció un poco cuando Ash descubrió la condición asociada a este acto de misericordia. Para que el líder del escuadrón Skirdle estuviera dispuesto a liberarlo, había que pagar un alto precio. Misty y Brock, junto con todas las pokebolas de Ash, debían quedarse, pasando de ser simples cautivos a valiosos rehenes. Esta garantía era para asegurar que Ash no intentara ninguna artimaña en su viaje de regreso, una garantía de que regresaría como había prometido. El acuerdo fue como un puñetazo en el estómago, un baño de fría realidad después del breve calor de la esperanza. Pikachu también debía permanecer, encerrado en su pequeña e implacable jaula de metal, un recordatorio constante y visible de lo que estaba en juego. Ash, comprensiblemente, se había sentido desanimado por esta estipulación en particular. Una nueva punzada de ansiedad le revolvía el estómago al pensar en dejar a su querido compañero Pokémon en tal estado. Sin embargo, comprendió a regañadientes la lógica. El líder del escuadrón Skirdle necesitaba una garantía absoluta, y qué mejor garantía que la del mismo Pokémon cuya vida pendía de un hilo. Fue un término duro, pero era mejor que nada, y ciertamente más de lo que Ash se había atrevido a esperar unos momentos antes. Sus amigos, siempre leales, no protestaron. Misty y Brock se mostraron inmediatamente dispuestos a ser los rehenes de la traviesa pandilla, priorizando su propia seguridad ante el bienestar de Pikachu. El pequeño Pokémon de tipo eléctrico estaba visiblemente mal, su estado empeoraba a cada segundo, su respiración entrecortada se hacía cada vez más débil. Con una realidad tan terrible y urgente ante ellos, ninguno de los humanos perdió tiempo valioso discutiendo, protestando o intentando negociar mejores condiciones. Simplemente se sintieron aliviados de que el líder del escuadrón Skirdle estuviera mostrando a sus compañeros Pokémon una misericordia tan profunda y salvadora. Solo un miembro de la Alianza Temporal no parecía muy contento con la decisión de Skirdle, y ese era Meowth. Pero, afortunadamente, su propia red de mentiras lo había acorralado convenientemente. Toda esta frágil alianza que Meowth había logrado forjar con el escuadrón Skirdle dependía de que creyeran en su personaje inventado. Una criatura que resentía por completo a la humanidad y priorizaba el bienestar de los demás Pokémon por encima de todo. Su narrativa cuidadosamente construida fue su único escudo, su única herramienta en esta precaria situación. Si el Pokémon gato rasguño protestaba con demasiada vehemencia ante esta benevolente estrategia, sobre todo cuando la vida de Pikachu dependía tan claramente del resultado, sus afirmaciones de camaradería Pokémon quedarían al descubierto como una simple mentira manipuladora. Tal revelación interrumpiría abrupta y violentamente todos los tratos entre el escuadrón Skirdle y el equipo Rocket, dejándolo solo y abandonado. Y con Jessie y James aún desaparecidos, Meowth sabía que no podía arriesgarse a distanciarse de sus únicos aliados potenciales, así que se vio obligado a morderse la lengua, para el silencioso y petulante triunfo de Ash, quien observaba cómo el conflicto interno se reflejaba en el rostro de Meowth. A regañadientes, Meowth cedió a los deseos del líder del escuadrón Skirdle, asintiendo a regañadientes. Se consoló con un pequeño pensamiento rencoroso. Al menos sin sus Pokémon y sus amigos, el muy imbécil no podría arruinar nada como solía hacerlo. Estaba impotente y solo. Aún así, el hecho persistente de que ese chico Nolan no hubiera sido capturado con los demás seguía siendo motivo de preocupación, un cabo suelto que no podía explicar. Pero Meowth poco podía hacer al respecto ahora. Tenía que concentrarse en mantener su fachada. Y así, con la decisión tomada y el destino de Pikachu colgando precariamente de un hilo, se llegó al acuerdo. El líder del escuadrón Skirdle dio una breve orden, y dos de sus subordinados se movilizaron de inmediato para aflojar las gruesas cuerdas que sujetaban a los tres humanos a la gigantesca y fría roca. Los otros dos Skirdle vigilaban de cerca a Misty y Brock, alerta y listos para asegurarse de que los rehenes restantes no intentaran aprovechar la breve relajación de sus ataduras y escapar. El aire estaba cargado de tensión. Cada movimiento, deliberado y cargado de significado. Ash logró zafarse,
tropezando hacia adelante mientras se alejaba de la roca que lo había retenido. Todo su cuerpo era un mar de dolores y molestias por haber estado de pie tan rígido durante lo que parecían horas interminables, pero rápidamente y con fuerza dejó de lado esa incomodidad. Una nueva y más potente oleada de preocupación por el bienestar de Pikachu inundó su cuerpo, eclipsando todas las demás sensaciones. Mientras las cuerdas restantes estaban firmemente atadas alrededor de Misty y Brock esta vez, consolidando su nuevo y aterrador estado, la mirada de Ash se sintió atraída magnéticamente hacia su compañero. Su querido compañero Pokémon yacía desganado en la pequeña jaula metálica a pocos metros de distancia, una imagen desoladora y desgarradora. La respiración del pequeño Pokémon de tipo eléctrico parecía aún más superficial que antes. Cada leve movimiento de su pecho representaba un esfuerzo monumental. Era dolorosamente obvio que se estaba quedando sin tiempo, y que se estaba acabando rápidamente. Cada segundo que pasaba era otro segundo robado a Pikachu, y Ash sentía el peso aplastante del tic-tac del reloj, impulsándolo a moverse. Y así, con la aterradora certeza de que el tiempo era esencial, Ash decidió no desperdiciarlo más, simplemente parado allí, observando a su querido compañero Pokémon con preocupación. Un terror gélido le había estado retorciendo el estómago, pero sabía que la parálisis era un lujo que no podía permitirse. La vida de Pikachu dependía de que actuara, y actuara ya. El chico de cabello negro se preparó, con la mandíbula apretada con determinación mientras cuadraba los hombros y volvía toda su atención hacia el tranquilo y confiado líder del escuadrón Squirtle. Ash seguía increíblemente agradecido de que le permitieran ir a buscar la medicina que Pikachu necesitaba con tanta urgencia, aunque no le gustaba tener que dejar a sus amigos como prisioneros del escuadrón Squirtle para hacerlo. Ver a Brock y Misty atados a una gran roca en el centro de la cueva húmeda era un recordatorio constante y doloroso del sacrificio que estaban haciendo por él y su Pokémon enfermo. Era un trago amargo, pero necesario, y la confianza que sus amigos depositaban en él era un peso pesado pero motivador sobre sus hombros. El líder de la traviesa pandilla de Pokémon bromistas dio un paso al frente. Su pequeña figura irradiaba un aura de autoridad que contradecía su tamaño. Inclinó la cabeza, mirando a Ash con una intensidad ardiente desde detrás de sus características gafas de sol oscuras, que reflejaban la tenue luz de la cueva. El pequeño Pokémon Tortuga era claramente el que mandaba allí, y su postura era rígida, indicando que la hora de negociar había terminado y que había llegado la hora de actuar. Un tenso silencio llenó la caverna mientras el líder se preparaba para declarar sus términos. Squirtle, Squirtle. Squirtle. El líder del escuadrón Squirtle adoptó una postura feroz y lanzó una serie de gritos agudos y autoritarios. Una vez más, la improbable figura de Meowth logró traducir la situación para los tres humanos, adelantándose con una arrogancia que sugería que disfrutaba de la situación mucho más de lo debido. Obviamente divertido por la naturaleza específica de la amenaza, Meowth transmitió el mensaje con una sonrisa de suficiencia. El Squirtle dice que si no estás de vuelta mañana al mediodía, la chica pelirroja se teñirá el pelo de morado. Anunció alegremente el Pokémon Gato Arañazo, mientras sus bigotes revoloteaban divertidos. Un silencio pesado y atónito descendió sobre todos ellos por un momento. Decir que Misty estaba furiosa e indignada por la amenaza que acababan de lanzarle era quedarse corto. La especialista en Pokémon de tipo agua estaba indignadísima, un volcán de furia a punto de estallar. Su rostro se sonrojó con un furioso tono escarlata que contrastaba violentamente con su vibrante cabello naranja. De inmediato, comenzó a forcejear con todas sus fuerzas contra las gruesas cuerdas que sujetaban su cuerpo y brazos contra la enorme roca redonda, temblando de rabia. De haber tenido la oportunidad, Misty probablemente habría estrangulado a Meowth en ese mismo instante. Púrpura. Bramó Misty furiosa, su voz resonando en las paredes de la caverna y sobresaltando a algunos de los Squirtle cercanos. ¿Por qué, pequeña bola de pelo sarnosa? Cuando salga de aquí, te voy a enrollar la cola alrededor de tú. La amenaza de la chica de cabello naranja se intensificaba con cada palabra, alimentada por el insulto personal a su preciado cabello y su desprecio general por el Pokémon Gato rasguño, que parecía deleitarse con su sufrimiento. Sus palabras se volvieron más acaloradas y venenosas, prometiendo un mundo de dolor para la traductora sonriente. Se necesitaba urgentemente una intervención. Preocupado de que, en su furia, Misty estuviera a punto de decir algo que pudiera hacer que el líder del escuadrón Squirtle reconsiderara dejar ir a Ash, el chico de cabello negro interrumpió rápidamente la diatriba de la chica. La posible consecuencia de un trato revocado, y lo que eso significaría para el pobre Pikachu, lo invadió una nueva oleada de pánico.
Tenía que detenerla antes de que, accidentalmente, empeorara la situación. Misty, no te preocupes, dijo Ash apresuradamente, con voz suplicante. Regresaré enseguida, ¿de acuerdo? Queriendo tranquilizar aún más a su amigo, pero sabiendo que Pikachu simplemente no tenía tiempo para hacerlo, Ash les dio la espalda a regañadientes. Sin embargo, antes de marcharse, les dirigió una última mirada llena de profunda gratitud, una disculpa silenciosa y un agradecimiento por haber seguido adelante, incluso sacrificando su propia libertad. El joven entrenador Pokémon comenzó a cruzar la cueva, en dirección al túnel que lo llevaría de vuelta al exterior. Mientras se iba, sus pasos resonando en la cueva repentinamente silenciosa, Ash gritó por encima del hombro, su voz llena de una bravuconería forzada que realmente no sentía. ¡Hasta luego! Gritó el chico de cabello negro, intentando sonar lo más seguro posible para sus amigos cautivos, vuelvo en un instante. Un momento después, Ash desapareció en la opresiva oscuridad del túnel montañoso, perdido de vista por completo, dejando a Misty y Brock a su suerte. Tras la marcha de su amigo de pelo negro, un pesado silencio se apoderó del grupo que había dejado atrás. Misty y Brock, ambos aún inmovilizados contra la roca y asegurados allí, con el escuadrón Skirtle vigilando cada uno de sus movimientos, no pudieron hacer más que observar con impotencia a su amigo en dirección a las fauces negras del túnel. La lucha pareció desvanecerse en Misty, reemplazada por una silenciosa preocupación. Su anterior rabia, ahora apenas una brasa latente, susurró con tristeza en la quietud de la cueva. Buena suerte, esas dos simples palabras tenían más peso en ellos que toda la montaña en la que residían en ese momento. A un lado, sin que los demás Pokémon ni los dos humanos presentes lo notaran, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro peludo de Meowth. Su expresión era pura malicia. En voz baja, tan bajo que nadie más podía oírlo, Meowth murmuró para sí mismo. Incluso si ese niño logra regresar a tiempo, todos habremos desaparecido hace mucho tiempo, se burló el pequeño Pokémon de tipo normal. Una risa silenciosa y malvada recorrió el pequeño cuerpo del Pokémon gato arañazo. Ninguno de ellos vería lo que se avecinaba hasta que fuera demasiado tarde. Ni Pikachu, ni los bobos, ni mucho menos ese ingenuo e idiota líder del escuadrón Skirtle. Para cuando alguno de ellos supiera qué les había pasado, el juego ya habría terminado, y el equipo Rocket finalmente habría ganado. Meowth simplemente ansiaba ese bendito momento. Iba a ser catastrófico.